Hola mis amigos, bienvenidos a la Universidad de la Oración. Cordial saludo, sean ustedes bienvenidos a este espacio de bendición. Muchas gracias. Hola mis queridos hermanos y amados, Dios bendiga. Este es el pastor Eustiquio Mosquera de la Universidad de la Oración. Un gozo, un privilegio compartir con usted en esta hora de la mañana. Son las 3 de la madrugada aquí en Santa Fe, Bogotá. La verdad es que estoy bien abrigadito con el único y firme deseo de compartir con usted la bendita y santa palabra de Dios. Alegría, paz y gozo para todos ustedes. Hoy voy a hablar un tema que me acabó de dar el Señor debido a las inquietudes y preocupaciones de por qué algunos hermanos en la iglesia perseveran y otros no perseveran. Y el Señor trajo a mi mente con claridad y me dijo: Eustiquio, es que hay cristianos del alma y cristianos de la carne y cristianos del espíritu. ¿Cómo, Señor, me lo puedes explicar, por favor? Y he hecho un recorrido por las Sagradas Escrituras. Y aquí el tema para hoy: cristianos del alma, cristianos de la carne y cristianos del espíritu. Pero sinteticé el título: cristianos del alma y cristianos del espíritu. A donde quiera que usted vaya en Colombia y en el mundo entero, usted va a encontrar esta clase de cristianos. Cristianos que llegan a la iglesia y son cristianos almáticos, cristianos del alma, cristianos sentimentales, creyentes sentimentales, otros carnales y otros del espíritu. Y nosotros los pastores y ministros tenemos que bregar con todas estas clases de cristianos. Les digo que solamente uno va a ir al cielo. Unas clases de cristianos, solamente los cristianos del espíritu. Los del alma tienden a desfallecer cuando la sensación de su alma o sienten algunas palabritas, algún dicho. Son cazadores de palabras, los cristianos del alma. Los cristianos del espíritu siempre piensan en el espíritu. Los de la carne también lo dice la escritura. Así es que vamos a ver por las escrituras allá en segundo libro o carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Voy a comenzar por ahí con un predicador que fue un hombre de Dios, pero llegó un tiempo y dejó el cristianismo. Segunda de Timoteo 4:10, así dice la escritura. A ojo con esto y analícelo. Así dice: pues bien interesante, en el nombre del Señor, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas amó al mundo y era uno de los duros del equipo de Pablo. Aparece en una élite tremenda, Demas, siendo predicador, siendo colaborador, siendo siervo de Dios. Y Demas abandonó el ministerio
y se fue al mundo, amó al mundo. Ya usted sabe qué es lo que la Escritura dice del Señor Jesucristo. No améis, también lo dice Pablo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Este tema es bien interesante, lo que la Escritura nos enseña, segunda de Timoteo 4:10. Pero allí en Colosenses, por favor, analicemos un poquitito. Colosenses 4:14 vuelve a aparecer en el escenario, en la élite del cristianismo, el famoso Demas. Dice, os saluda Lucas. Imagínense, el médico amado. Era un hombre del equipo de Pablo, Lucas, el médico amado. Y Demas. Demas. Y también habla en el 15, os saluda, ¿verdad?, a los hermanos que están en la Odisea. Ninfa. Bueno, yo no sé si usted ha notado que este ministerio, el pastor Eustiquio, ha aprendido de las Sagradas Escrituras a elogiar a los hermanos. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué lanza tanto elogio a los hermanos? Hermanos, si usted mira Romanos capítulo 16, va a encontrar un capítulo entero, el apóstol Pablo elogiando y bendiciendo a sus hermanos. Esa es la clavecita que yo he aprendido y he entendido. Por más débil que el hermano sea, algún detalle tendrá que tener. A mí me gusta elogiar y bendecir a los hermanos con esto. Así es que Lucas era un hombre de la élite de Saulo, de Pablo, pero también estaba Demas. Y si usted mira, wow, esto es bien interesante. Allí en Filemón en el capítulo 1, porque tiene un solo capítulo Filemón, y usted va a encontrar en el verso 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, eran colaboradores de Pablo. Y llegó un tiempo Demas que dijo, voy a dejar esto, no asisto más. Y eso fue lo que Dios me enseñó esta madrugada. Mejor dicho, acabo de escribir esta palabra. El por qué algunos abandonan la fe y abandonan la iglesia. Porque son, me dijo el Señor, porque son cristianos almáticos. Y los almáticos piensan solamente en el alma. Me hirieron, me atacaron, estoy resentida, desdeñaron de mi ministerio y aquí estoy. Y dijeron que yo, no, son cristianos que fueron ministros y su fin es que como fueron almáticos, ni van a ir al cielo, ¿verdad? En esta tierra el día del rapto de la iglesia se quedarán, porque su conversión fue del alma, el pensamiento, la psiquis, las emociones. Vamos a ver las características de un cristiano almático. Yo quiero que usted vaya cuál es el origen y cómo es el origen de su conversión. Y está bien clarito en San en San Mateo, capítulo 13. Vamos a ver desde el verso 3 en adelante. Hay varias clases de cristianos. El convertido del alma, aquí está dibujado. San Mateo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas por palabra, hablándole Jesús a sus discípulos. Y les dijo, aquí, el sembrador salió a sembrar. Una cosa es que a nosotros nos siembren la semilla. Y otra cosa es que nos rieguen la semilla. El sembrar es lo que se pone en surco
sea con una pala o con un método de sembrar. El regar es tirar la semilla por ahí. Hay mucha diferencia. Y así hay cristianos que no son sembrados, son apenas regados. Y en el verso 4 dice, ay Dios mío, ¿qué es lo que está diciendo el pastor Eustiquio? Y el verso 4 dice, y mientras sembraba, oiga bien, le estaba echando surco, pero también regó. Dice, mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí ven? ¿Cuáles son las aves? Son las aves de rapiñas. Las aves de rapiña es la que dice allá en Génesis capítulo 15, versículo 11, que al ministerio, a la vida de Abraham, le descendían aves de rapiña sobre los cuerpos. Y mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino. O sea, no la sembró, sino que fue regada. Se cayó junto al camino. Y usted mirará el sembrador que va echando la semilla y algunos granos caen por fuera del hoyo, del huequito donde están sembrando y plantando la semilla. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Eso es lo que se llama cristianos del alma, cristianos que crecen sin raíces, seca. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, esta sí fue sembrada, y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. Las otras fueron semillas del alma. Yo quiero que usted analice la explicación de esta parábola, que se encuentra en el mismo capítulo, versículo 18 al 23. Hoy, pues, vosotros la explicación de la parábola, lo está diciendo aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Oiga eso, el que oye la palabra y oiga eso, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, porque es cortada, de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nótese usted, ahí está con claridad la diferencia entre el cristiano del alma y el cristiano del espíritu. El cristiano del alma es un cristiano regado apenas, sí, regado la palabra. Y el cristiano del espíritu es sembrado. Esa es la diferencia entre un cristiano del alma y un cristiano del espíritu. Qué impresionante esto que el Señor me está dando. ¿Por qué hay algunos que llegan hasta ser ministros, pero son ministros del alma, almático? Se prepararon y llenaron todos los requisitos, se bautizaron, llenaron todos los requisitos y enseguida, amados hermanos, su vida no creció para el Señor. Terminaron toda su teología
y son cristianos almáticos y con el tiempo dejan el ministerio y se meten a negociar o a otras cosas que no equivalen y son de corta duración. Bendito el nombre del Señor. Así es que vamos a ver entonces qué es lo que es cristianos del alma, cristianos de la carne y cristianos del espíritu. ¿Sabe que hay cristianos de la carne que llegan a la iglesia y no van a escuchar la palabra, sino que van es por perseguir las chicas o a las personas? Que Dios perdone esta clase de personas. Son gente, ¿verdad? Que son carnales, vulgares, van buscando a quien robar, a quien atracar dentro de la iglesia. Estos cristianos de la carne buscan a ver con quién hacer negocio y a quién tumbarle, a quién estafarle. Son malos en el sentido de su testimonio y por cualquier cosa se resiente. Son cristianos de la carne, cogen prenda fiada, plata prestada y no la pagan y por cualquier cosa se resiente. Son cristianos carnales, son cristianos del alma. Ay, me llevo mi sentimiento. Ay, yo no voy. Cristianos de la carne. Vamos a ver los tres niveles de cristianos según el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 1, por favor. Y aquí Dios nos va a edificar mediante esta palabra. Y la estoy dando esta palabra para corregir, como dice la Escritura, como ministro que soy, los deficientes que puede presentarse en la iglesia. El cristiano del alma y de la carne no tiene compromiso con Dios, tiene mayor compromiso su trabajo, el paseo, las comidas, la farra, el traguito, el vicio por ahí, el chirrinchi, como se dice, que es una bebida colombiana ancestral. Y en Gálatas 1:11 dicen, mas os hago saber, esta es la experiencia del apóstol Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio según hombre es un evangelio de personas no convertidas. Mire lo que dice en el verso 12. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Hay un evangelio recibido por herencia. Usted ve esas personitas que en la iglesia popular se echan la crucecita y pasan frente al cementerio, frente a las iglesias y dicen Jesús, María y José. Ya el diablo está al revés. Son cristianos que tienen un evangelio recibido por herencia. Mi mamá fue evangélica, mi papá también, pero yo hago lo que se me dé la regalada gana. Y dice, ni lo aprendí. Hay otro evangelio aprendido. Yo siempre insisto en este evangelio. Está un evangelio según hombre, un evangelio según recibido, está el tercer evangelio, el aprendido de hombre alguno, y está el cuarto evangelio que Pablo nombra aquí, sino por revelación. Hay un evangelio que es revelación de Cristo al corazón. Y estas son las personas que permanecen firmes. El que Cristo se ha metido a su corazón y ha sido revelado por el Espíritu Santo quién es Jesús. Y enseguida no tiene duda esta persona que se ha convertido por revelación. Este cristiano que es del Espíritu no tiene duda ni inconveniente, sino que voy para adelante, para allá. Yo asisto a la iglesia, digan lo que digan, pero el cristiano del alma, el cristiano del alma es una persona que no permanece, anda de aquí a allá. Es posible que de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, no me gustó porque me dijeron esto aquí, no me gustó porque acá. Esos son cristianos del alma tipo Demetrio.
dice la Escritura que dejó el ministerio. Ahora vamos a ver qué es un cristiano, y yo siempre reitero, los hermanos que están conmigo se han dado de cuenta que siempre hago énfasis en el cristiano del Espíritu. Vámonos para allá. El cristiano del Espíritu, según dice el Evangelio según San Juan, por favor, capítulo 1, versículo 13. Wow, es aquel que ha venido el Espíritu Santo y ha engendrado a Jesús en el corazón. Usted dirá que esa palabra engendro es como extraño. Bueno, aquí lo dice San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de qué, de sangre, ni de qué, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cristianos convertidos del Espíritu Santo, los que han sido convertidos verdaderamente del Espíritu Santo, esa persona es una persona que nunca vuelve atrás. Vuelve atrás el que es convertido del alma, el que se graduó del alma, el que se graduó de la razón total. Saqué mis títulos, hice mis discipulados. Pastor Eustiquio, usted está diciendo que no hay que hacer el discipulado. Sí hay que hacer discipulado cristiano para fundamentarnos, pero hágalo en el espíritu, no en el alma. El alma tiende a la psiquis, al pensamiento, a la mente, a la voluntad, a las emociones. Eso es lo que es el alma. El espíritu es diferente. El espíritu es intuición, comunión y adoración. ¿Sí ven? Lo que es conversión del espíritu, el espíritu enseguida intuye en tu mente, en tu espíritu, y enseguida tienes comunión y adoras al verdadero Dios. El convertido, el asistente a la iglesia del alma, es una persona que pone su voluntad. Va por un tiempo. Mi discipulado, voy a terminar mi grado y voy aquí, allá, allá, allá. Hoy son los grados religiosos y hasta se graduó del alma. Conoce las escrituras, sabe el léxico, sabe interpretar las escrituras, pero su ministerio no llega hasta el final porque es de corta duración. Ay, Dios mío. Y aquí le está diciendo la escritura. Juan 1:13 dice, esos no son engendrados de carne ni de voluntad humana, sino engendrados del Espíritu de Dios. ¿Y cómo es eso de ser engendrado del Espíritu de Dios? Lo claro y la razón contundente está en lo que le reveló el ángel a María, por favor, allá en San Lucas, en el capítulo 1, vámonos allá, que ahí vamos a encontrar un bestseller de versículos. San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Wow, este versículo me hace meditar bien, bien en forma. El ángel le sale a María con el disparate, digámosle así, con el disparate. Hey María, bienaventurada tú eres, estás en tu vientre, está Jesús. María dice, ¿qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Estoy parafraseando. Yo no conozco varón, yo soy señorita, yo soy virgen. Lo que yo entiendo y he sabido por mis pasados, por mis antepasados, es que para ser madre hay que tener una intimidad. Y en el verso 35 de San Lucas 1 dice, respondiendo el ángel y le dijo, mira María, esto no es cuestión de hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es la diferencia.
entre uno convertido del alma, un asistente del alma, y uno que es engendrado del Espíritu Santo. La clave está es que va a venir el Espíritu Santo sobre ti y el santo ser será llamado Hijo de Dios. He allí la conversión. Cuando el Santo Espíritu viene y en el corazón del hombre engendra a Jesús, a partir de ahí es que uno nace de nuevo. Ese fue el lenguaje que el señor Nicodemo no entendió, donde Jesús le reiteró varias veces: mire, Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Acaso puede un hombre nacer de nuevo? Nicodemo pensaba en lo humano, en lo carnal, y entrar por segunda vez en el vientre de la madre. Jesús le dice: no, 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 Nicodemo, entendamos estas cosas. Es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque es engendrado, nacido de la carne, carne. Así es que ahí hay dos diferencias. El que nace del Espíritu es engendrado por el Espíritu Santo en el corazón de la persona, y allí nunca jamás la persona vuelve atrás, vuelve atrás. Y yo he reiterado una y otra y otra y otra vez a los hermanos que están en esta iglesia, 1 millón de guerreros: hay que nacer del Espíritu. El que nace del Espíritu es una persona, ¿verdad?, de una comunión engendrado por el Espíritu Santo. No es una persona que se hiere. Amén. Y aquí el ángel le sale con esto a María y dice: no, María, no te preocupes, tú estás pensando en lo humano, porque María dijo: pues ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. María, ¿en qué pensaba? En lo humano. ¿Y en qué pensó justamente el Espíritu Santo? No, 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 María, no es por allí. Lo que pasa es que nacido de nuevo es una persona engendrado en su corazón por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y ya para terminar, hay 2 o 3 versículos que nos van a impactar. Y yo siempre le he dicho a mis hermanos que el nacido de nuevo del Espíritu es una persona etiquetada por Dios para salvación. Ay, hermano Mosquera, no me vaya a confundir. ¿Cómo es que es eso? Mire lo que dice Juan 6:44. San Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. O sea, uno para nacer de Cristo tiene que ser traído por el Padre. ¿Cómo así, hermano Mosquera? Sí, tiene que ser traído por el Padre. ¿A quién? A Jesús, que es el Salvador. Y yo veo una coinonía, un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre le dice: se llegó el tiempo de la salvación de fulana de tal o de fulano. Porque ¿quién etiqueta la salvación? El mismo Jehová, el Señor. Eso dice la Escritura allá en Tito 1:3, a su debido tiempo. En el tiempo cronos y kairos de Dios, la gente es salva porque es salva. Y ahí llega la persona. Si es más, el Padre se pone de acuerdo con el Hijo. El Padre es el que agenda la salvación de las personas. Oiga bien, el Padre agenda la salvación de las personas. Hermano Mosquera, usted me está diciendo que salvo una vez, siempre salvo es su doctrina. El Señor reprenda esos malos pensamientos. Jamás creo yo en esa doctrina desajustada a los parámetros bíblicos. Yo lo que creo es que el Señor conoce los tiempos de todo el mundo, de todo. Y allá en la epístola de Pedro, capítulo 1, en el verso 3, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que
Dios en su presciencia, no presencia, sino presciencia, nos salvó a su debido tiempo. ¿Y cómo es esto? Pues es que Dios sabe y sabía en su sabiduría pasada, en su sabiduría futura, quiénes iban a recibir al Señor Jesucristo, y en su conocimiento anticipado. Se lo voy a mostrar. Primera epístola de Pedro, o primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 1, y vamos a ver el verso 3, para que usted no se vaya a confundir. Perdóneme, es el verso 2, primera de Pedro 1:2. Dice, elegido, ¿quién te eligió a ti? El Señor. Según la presciencia de Dios, con ese presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ahí está Jesús. Gracia y paz sea a vosotros multiplicada. En la salvación, oiga bien y entiéndame esto, hay tres seres que intervienen. Dios que te eligió por su presciencia, que es conocimiento anticipado de Dios. Oiga bien, traído por el Espíritu Santo, ahí dice, veas, en santificación del Espíritu. ¿Para qué te trae el Espíritu? Ahí dice, para ser rociado con la sangre de Jesucristo. O sea, mis amados hermanos, nadie, absolutamente nadie, podrá ser salvo si no es etiquetado por Dios el Padre, oiga bien, salvado por Jesucristo y traído a los pies de Jesús por el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Y acá, para ir terminando mi pensamiento, para no hacérmele muy cansón, en San Juan capítulo 6, verso 37 dice, todo el que el Padre me da, ese vendrá a mí. ¿Cómo? Usted fue salva y es salvo por el Espíritu si es traído por el Padre a Jesús. Todo lo que el Padre me da, ese vendrá a mí. Mire, y al que a mí viene, yo no le voy a echar fuera. Yo reitero mucho en esto. Para la salvación es una unidad tripartita entre Dios Padre, que etiqueta a las personas desde el cielo en el cronos y kairos de Dios, y se los da a Jesucristo. Y a mí me parece que esto que dice Proverbio, no es que me parece, tengo la certificación. Proverbios 8:30, vamos a ver allí, aún para la salvación, esto es algo impresionante. Vámonos allá, Proverbios 8:30. Y observará usted que Jesús tiene coinonía con el Padre, unidad y criterio de salvación. Dice en el 30, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con quién? Con el Padre. Acuérdese que Proverbios capítulo 8 habla de la excelencia de la sabiduría. Y allá en primera los Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está diciendo, dice Jesús, que es la sabiduría de Dios. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de tiempo en tiempo, cada día. Era su delicia de día en día, teniendo solaz en todo tiempo. Paréceme que Jesús, o no es que me parece, todos los días habla con el Padre. El Padre etiqueta la salvación y le dice, hey Jesús, te tengo a una persona para que me salves hoy, para que la salves. Señor, ¿y quién es? Fulana y fulano. ¿Y quién es él? No, mijito, ese es un pecador, es un vicioso,
es un hombre o una mujer de mala conducta, y aquí le dice, Padre, pues te lo traigo porque tú eres el Salvador del mundo. Eso es coinonía entre Jesús y el Padre. Señor, ¿y cómo está esa persona? Pecador, malo, perverso. Ah, bueno, Señor, si tú me lo das, yo como soy el Salvador, lo voy a salvar hoy. Pero eso sí, necesito la colaboración del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Y los tres trabajan en armonía, en coinonía unos con otros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae a las personas y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está para salvar y el Padre para etiquetar a quienes ha de ser salvo. Qué cosa tan profunda. Hermano Mosquera, ¿y entonces eso qué es? Eso es la salvación de cristianos del espíritu. La salvación del alma le llega el conocimiento al alma y pueda que siga a Dios por un tiempo, pero sus instintos, su andar es carnal. Ay, Dios mío, yo espero que esta palabra a usted le quede clarita, ¿verdad? Y entienda lo que es ser cristianos del alma, cristianos de la carne y cristianos del espíritu. Pero hoy no podía dejar terminar este tema sin dejar en claro lo que Gálatas 1:16 dice, que hay cristianos de la carne. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis ese deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra el de la carne, y estos dos se pelean entre sí para que no podáis, en otras palabras se voy a decir, servir a Dios. Espero que esta palabra haya sido y sea de bendición y que te edifique. Te voy a pedir 3 favores. El número 1, ore por este servidor. Que Dios me ayude a ir llevando palabras día tras día. El número 2, por favor, a su disposición. Esta palabra. Esperamos sus apoyos. Amén, hermano. Y no solamente Biblia. Tenemos un spray que ha sido contundente y hay testimonios. A los hermanos les ha sanado toda esta gripa y tengo testimonios claros de hermanos que dieron positivo. Enseguida le aplicamos este spray y a los 3 días están absolutamente bien y lo tengo a su disposición. Dios me los bendiga y gracias por apoyarnos. Amén y amén.